Pensaron que nos lo tragaríamos sin más. Una sala llena de bastardos arrogantes de todos los rincones de la galaxia conocida, sentados en sus tronos pulidos bajo la cúpula del concilio, mirando al único representante de la Tierra como si fuera una enfermedad. Lo vi en directo, como la mayor parte del planeta. Las transmisiones zumbando, las secciones de comentarios hirviendo de rabia mientras el insulto aterrizaba con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Ni siquiera lo disfrazaron con diplomacia rebuscada. El portavoz Arnak, alto y de piel grasienta, con sus zarcillos negros enrollados en el cuello como una soga ceremonial, había dado un paso al frente y lo dijo con toda claridad. La humanidad es una especie inestable y emocionalmente defectuosa. Simples primates apenas evolucionados que fingen entender la civilización. Su admisión a este concilio no es solo prematura. Es peligrosa. La cámara se quedó en silencio, pero nadie objetó. Ni los elegantes Ari con su ética de mente colmena. Ni los delegados Rendar con su arrogancia de silicio. Ni siquiera los diplomáticos Failari, que solían llamarnos hermanos de fuego durante las guerras de Orión. Nadie dijo una palabra en nuestra defensa. Y el delegado de la Tierra, el embajador Renae, se quedó ahí, de pie. Podías verlo en su mandíbula, la forma en que se tensaba bajo la presión de la humillación. Sus labios se movieron como si quisieran escupir fuego, pero la política le tenía la correa bien apretada al cuello. Esa noche, la Tierra ardió de furia. No del tipo literal, todavía no, sino del tipo que sientes en los huesos cuando arrastran a tu especie por el fango delante de las estrellas. Los programas de entrevistas se explotaron. Los canales militares se encendieron con conversaciones no autorizadas. La autoridad primaria pidió contención. Pero hombres como yo ya estábamos pensando en la revancha. No soy diplomático. Ya ni siquiera soy soldado. Pero sé lo que se siente cuando la rabia es pura. Sé lo que es que te digan que estás por debajo de alguien que nunca ha levantado un arma. Que nunca ha perdido un hijo en el polvo espacial. Que nunca ha construido un legado de la nada, solo con sangre y sudor. Me llamo Cole Dane, 41 años, exoperaciones terrestres, Terraorn. He liderado equipos de asalto en los túneles de Arcadia y he perdido hombres bajo las tormentas de radiación de los Ayari. He visto a mi propio hermano ahogarse con gas alienígena porque un burócrata pensó que los pulmones humanos podían adaptarse. Así que cuando llegó el insulto, no se sintió como palabras. Se sintió como una cicatriz que se abría de nuevo. Y no era el único. Veteranos, ingenieros, colonos de la periferia, mineros que nunca abandonaron los cinturones de asteroides. Las entrañas de la Tierra, la clase de gente que el concilio nunca vio o quiso ver. Todos empezamos a hablar, a compartir, a organizarnos, no de una forma dramática y rebelde, sino en silencio, a través de redes encriptadas y servidores ocultos. El tipo de comunicación que no notas hasta que ya es demasiado tarde. No buscábamos llamar la atención a gritos. Queríamos recordarles a las estrellas que los humanos no se inclinaban. Empezó con las naves. Viejos cruceros reacondicionados y convertidos en transportes privados que de repente desaparecían de los transpondedores. Drones de defensa que se perdían en colonias remotas. Cadenas de suministro desviadas a través de canales clandestinos. El concilio pensó que era un fallo logístico. Pensaron que la Tierra se desmoronaba por la vergüenza. En realidad, estábamos construyendo. Allá en los sistemas en la sombra, más allá del alcance legal del acuerdo intergaláctico, empezamos a forjar lo único en lo que la humanidad siempre fue la mejor: máquinas de guerra. Brutales, feas, eficientes. Nada elegante como las velas de plasma de los Ayari o los núcleos fractales de los Rendar. Solo acero, fuego y odio humano soldados en forma de venganza. No se lo dijimos a la autoridad primaria. Estaban demasiado ocupados intentando calmar al concilio, emitiendo disculpas, lamiendo botas. Ellos creían en la diplomacia. Nosotros creíamos en las consecuencias. El empujón final llegó 6 meses después del insulto. Una escaramuza menor, o al menos así lo llamaron las noticias. Un dron explorador del concilio fue detectado cerca de una de nuestras construcciones en la sombra en el alcance de Oort. Transmitió una advertencia. Intentó escapar. No se lo permitimos.
Lo destrozamos. Y en el momento en que esa transmisión llegó a los canales del concilio, imágenes granuladas de naves de combate construidas por humanos rodeando y desmantelando tecnología del concilio sin identificación, sin previo aviso, la galaxia volvió a quedarse quieta. Excepto que esta vez, no era la Tierra la que estaba sola bajo juicio. Esta vez, les hicimos sentir el silencio a ellos. Y aún no habíamos terminado. Cuando el dron cayó, supimos que era el punto de no retorno. El concilio no enviaba drones solo para observar. Aquello estaba equipado con escáneres espectrales, muestreadores de atmósfera, lectores biológicos, tecnología suficiente para desmenuzar toda nuestra operación con una sola carga de datos. Pero no tuvo la oportunidad. Lo desguazamos en 6 minutos. Sin supervivientes, sin restos, solo silencio seguido del profundo zumbido de los motores de guerra despertando en la oscuridad. Vi la repetición desde el puente de mando de la lluvia de acero, un antiguo crucero minero que habíamos vaciado, destripado y rearmado con torpedos y cañones de doble bobina. No era bonita, pero podía matar. Eso la hacía hermosa para nosotros. Mi segundo al mando, Griggs, estaba de pie detrás de mí con los brazos cruzados. Era un hombre callado, calvo, con la mitad de la cara marcada por la cicatriz de una ruptura de plasma durante el asedio de Draken. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, escuchabas. Ahora lo saben, murmuró. Siempre lo han sabido, dije, con los ojos pegados a la repetición. Simplemente no creían que fuéramos a hacer nada. Soltó un pequeño gruñido. Ahora lo creerán. El concilio no respondió al principio. Ni comunicados, ni amenazas, nada. Eso era más aterrador que una declaración de guerra. Cuando cabreas a un sistema de imperios que ha gobernado la galaxia durante 2000 años y se quedan en silencio, sabes que están afilando cuchillos en la oscuridad. El gobierno oficial de la Tierra seguía negando su implicación. Actores renegados, decían, operaciones no autorizadas. Estamos cooperando con las investigaciones del concilio. Todo era teatro político. La autoridad primaria no podía detenernos aunque quisiera. Ya no éramos una facción. Éramos un movimiento. Y teníamos impulso. 2 días después, atacamos un convoy. Cargueros del concilio que pasaban por el espacio neutral. Seda Ayari. Procesadores cristalinos Rendar. Núcleos de nutrientes de las lunas reptantes. No tomamos rehenes. No transmitimos exigencias. Desactivamos los motores. Tomamos lo que necesitábamos. Quemamos el resto. Sin mensajes. Sin piedad. Porque esto ya no se trataba de comunicación. Se trataba de dolor. No puedes insultar a una especie que ha salido del barro, sobrevivido a plagas, construido el fuego, volado a las estrellas y esperar silencio. No puedes escupir en las tumbas de nuestros muertos, nuestros mártires, nuestros soldados, nuestros constructores, y esperar que nos lo traguemos en nombre de la armonía galáctica. Pensaron que queríamos la paz. Queríamos dignidad. Y si no nos la daban, la tallaríamos en las estrellas con sus huesos. De vuelta en la lluvia de acero, la tripulación trabajaba como un único organismo furioso. 50 de nosotros. Sin uniformes, solo armaduras remendadas, trajes de fatiga gastados, herramientas enganchadas a los cinturones, mecánicos, exmarines, ingenieros proscritos. Cada hombre había perdido algo. Familia, hogar, orgullo. Esa pérdida tenía un rostro, y llevaba la expresión engreída del concilio. Nuestro siguiente objetivo era más arriesgado, un centro de retransmisión diplomática en órbita de Cabe 9, en lo profundo del territorio patrullado por el concilio. Procesaba millones de comunicaciones interestelares a diario. Órdenes, registros de movimiento de tropas, datos de vigilancia. Se suponía que era intocable. No estábamos de acuerdo. Griggs y yo estudiamos los esquemas orbitales durante horas, nuestros dedos danzando sobre la holográfica. Puntos ciegos rotacionales. Retraso de pulso en las balizas de los sensores. Ventanas de atraque. Esto no es solo una incursión, le dije. Si atacamos esto, enviamos un mensaje, no estáis a salvo. Griggs asintió lentamente.
Necesitaremos el puño de la viuda. El puño de la viuda era una nave furtiva, un antiguo crucero secuestrado y reprogramado por nuestro mejor genio tecnológico, un bastardo malhumorado llamado K. Los Ayari usaban escudos de camuflaje que curvaban la luz, pero nunca consideraron que alguien pudiera volver su propia tecnología en su contra. K lo había hecho, y la hizo cantar. 2 días después, la operación estaba en marcha. Nos movimos bajo protocolos de sombra. Motores apagados, comunicaciones silenciosas, capas de supresión de identidad, sin insignias, sin rastro. Llegamos como fantasmas. El ataque fue quirúrgico. Desactivamos los sensores externos de la estación, nos colamos por el conducto de mantenimiento y hackeamos los núcleos de retransmisión. No la destruimos. La reutilizamos. K desvió una cuarta parte de todo su flujo de datos directamente a un nodo de servidor oculto cerca de la colonia de Marte de la Tierra. Cada secreto, cada estrategia, cada insulto privado que se pasaban los miembros del concilio ahora tenía ojos humanos encima. Luego nos fuimos. Ni una sola muerte, ni un solo rastro. Cuando el concilio se dio cuenta de lo que había sucedido 3 ciclos después, su furia sacudió las estrellas. Ahora sí respondieron con dureza. Desplegaron la vanguardia, una flota de 70 naves de élite, la mitad de ellas acorazados, luciendo la insignia dorada del concilio como un dedo corazón bañado en poder. Su misión: encontrar a los traidores, castigar al mundo que los amparaba y restablecer la jerarquía. Llegaron a la órbita de la Tierra sin previo aviso. Yo no estaba en la Tierra, pero vi las imágenes. Ciudades que se oscurecían mientras las rondas PEM se estrellaban contra las redes de la alta atmósfera. Satélites civiles destrozados como juguetes. Un embajador del concilio se teletransportó a la cámara de la autoridad primaria de la Tierra, con la voz goteando amenaza: entreguen a los rebeldes o la Tierra perderá su estatus como especie reconocida. Lo dijeron con cara seria: especie reconocida, como si fuéramos ganado que necesita papeles para demostrar que pertenecemos a las estrellas. La autoridad se plegó. Por supuesto que lo hizo. Siempre se plegaban. Pero la Tierra no. Antes de que pudieran terminar su ultimátum, todas las pantallas del planeta cambiaron. Desde los paneles publicitarios en las megaciudades empapadas de neón hasta los comunicadores de muñeca de los granjeros en las zonas de polvo. Todo parpadeó. Y entonces se reprodujo nuestro mensaje. No una cara, solo una voz. La mía. Nos insultaron. Despreciaron nuestro lugar en esta galaxia. Intentaron humillar a la Tierra frente a sus tronos, sus concilios, sus imperios. Querían obediencia, recibirán venganza. La transmisión cortó a imágenes de drones de nuestras naves de bandera negra saliendo del hiperespacio en el borde exterior. 60 en total. Todas con cascos negros, sin registrar, erizadas de armas. No borrarán nuestro orgullo. No encadenarán nuestra ira. Nunca volverán a amenazar a la Tierra sin sangrar por ello. La vanguardia abandonó la órbita terrestre 2 horas después, pero no por miedo. Ahora tenían objetivos, y nosotros también. La guerra no se avecinaba. Ya había comenzado. Recuerdo la noche en que atacamos la línea de suministro de la vanguardia. Habíamos rastreado uno de sus transportes de apoyo a través de un sector medio muerto cerca de Centa 12. Sin escoltas, solo un objetivo gordo y lento que transportaba municiones, alimentos, kits médicos. Estaba destinado a las fuerzas de primera línea que se preparaban para purgar una colonia sospechosa de albergar a humanos radicales. Así nos llamaban ahora, radicales. No éramos radicales. Éramos traicionados. Abrimos el transporte en minutos. Sin discursos, solo furia y fuego. El capitán suplicó por el enlace de comunicación. Somos no combatientes. Le respondí con frialdad. Nosotros también lo éramos. Luego los incineramos. No hubo vítores a bordo después, ni choques de manos ni cantos de victoria, solo silencio. Pesado, sombrío, porque no matábamos por diversión. Matábamos para recordarles, los humanos a los que escupieron, recordamos. Los hombres de los que se rieron, volvemos con fuego. Los niños que despreciaron, ahora han crecido y han construido armas con su arrogancia.
No intentábamos destruir la galaxia. Intentábamos sobrevivir en ella, y si sobrevivir significaba pasar por encima de los bastardos que creían que les pertenecía, que así fuera. De vuelta en la lluvia de acero, Griggs miró las estrellas y murmuró: «¿Todavía creen que vamos de farol?». No respondí, porque en cierto modo, esperaba que así fuera. Porque lo que planeábamos a continuación no era un farol. Era el infierno, y ellos iban a entrar de cabeza en él. El concilio creía que todavía tenía el control. Que solo éramos animales reaccionando por instinto, atacando, emocionales, irracionales. Eso es lo que siempre decían de nosotros. Primitivos, volátiles, peligrosos. No se equivocaban en lo último. No queríamos ser peligrosos, pero ellos nos convirtieron en eso. Para cuando se dieron cuenta de que no solo estábamos cabreados, sino que estábamos organizados, ya era demasiado tarde. Cada colonia, cada mundo periférico con una pizca de sangre humana se estaba alzando. No ondeando banderas, no cantando canciones. Se alzaban con acero, con agallas, con una rabia largamente enterrada convertida en estrategia. Ya no solo reaccionábamos. Estábamos planeando. Y el primer movimiento de ese plan, la batalla por la estación Echelon. Echelon no era grande. Ni siquiera era importante para los estándares del concilio. Solo un punto de repostaje para naves más pequeñas cerca del borde del sector 12, orbitando un planeta muerto sin nombre. Pero lo que la hacía importante para nosotros era quien estaba allí. Habían estacionado un cuerpo de mando de la flota en Echelon. 4 capitanes de la vanguardia, 2 CIA de vigilancia y uno de los directores estratégicos del concilio, un noble felari llamado Asundal, que había estado presumiendo en las transmisiones sobre domesticar a los terrícolas. Interceptamos esas palabras, las pusimos en bucle en nuestros barracones. Domesticar a los terrícolas, como si fuéramos animales que necesitaban enjaular y domar. Así que tomamos una decisión. Tomaríamos Echelon, no solo por los datos, no solo por los suministros, sino por el mensaje. Un mensaje frío, despiadado, innegable. A la humanidad no se la domestica. Te desangras en el intento. El ataque comenzó en silencio. Salimos del espacio de salto a 20 clics del alcance de los sensores de la estación. La lluvia de acero lideraba la carga, seguida por la Ascua Negra, la Viuda Fantasma y el Maelstrom. 4 naves, cada una tripulada por hombres que no tenían nada que perder. Hombres que eligieron la venganza sobre el miedo. Griggs estaba a mi lado, con el casco enganchado bajo el brazo. Sus ojos estaban mortalmente tranquilos. Nunca sonreía antes de una pelea. Tampoco hablaba. Solo revisaba su equipo y esperaba la orden. Activé las comunicaciones. Todos los escuadrones. La fase 1 comienza ahora. Entramos en silencio. Solo cargas PEM. Nada de fuego hasta que yo lo diga. Si alguien hace ruido, lo arrojaré por la esclusa de aire yo mismo. Uno por uno, nuestros equipos de abordaje se lanzaron. Trineos magnéticos disparados desde las panzas de nuestros cruceros como lanzas a través del vacío. Impactamos contra el casco de la estación Echelon en 15 segundos. Silenciosos, precisos, y luego nos pusimos a trabajar. Mis botas golpearon el frío metal de su corredor exterior, los guantes aferrándose a la barandilla de acceso. Miré a lo largo de la fila. 18 hombres, todos en silencio, todos listos. Griggs hizo una señal. Entramos. La explosión fue apenas un susurro. Un estallido presurizado cuando la esclusa de aire cedió. Dentro, las luces parpadearon, las alarmas se activaron, pero ya estábamos dentro, derribando centinelas automatizados antes de que pudieran escanearnos. El primer guardia que encontramos fue un oficial técnico Rendar. Extremidades largas, armadura cristalina, 4 ojos mecánicos. Intentó alcanzar un panel de alerta. Le disparé en la mano. Gritó, cayó, y Griggs le atravesó la cavidad torácica con una bota. Sin vacilación. Sin piedad. Nos dividimos en 3 equipos. Uno para asegurar el núcleo de la IA, otro para irrumpir en el centro de mando y otro para desactivar las comunicaciones de la estación, para que no pudieran pedir ayuda. Yo lideré el asalto al mando.
Los pasillos eran estrechos, revestidos con placas de oro pulido y banderas del concilio, símbolos de superioridad, de orden, de la galaxia civilizada. Odiaba cada centímetro. Este lugar apestaba a falsa autoridad. Llegamos al centro de mando en 4 minutos. 8 guardias, 2 torretas, una puerta blindada. Miré a mi escuadrón. Rápido y sucio, dije. Y entramos. El tiroteo duró 11 segundos. Cuando el humo se disipó, 6 de mis hombres estaban de pie, respirando con dificultad. El resto estaba en el suelo. A uno le faltaba media pierna, otro estaba abierto desde el cuello hasta las costillas. Pasé por encima de los cuerpos y entré en el centro de la sala de mando. Asundal estaba allí, envuelto en túnicas ceremoniales Felari, temblando con una especie de bastón en la mano como si eso significara algo. Alto, de piel azul, 6 dedos, ojos llenos de asco. ¿Cómo se atreven? Empezó. Le disparé en la pierna. Cayó con un grito, agarrándose la herida. ¿Crees que somos bestias?, dije, acercándome a él. Pues ahora vas a ver qué pasa cuando acorralas a una. Escupió sangre. Nos están dando la razón. No, dije. Les estamos demostrando que se equivocan. Pensaron que ladraríamos. Pensaron que huiríamos. No huimos. Enterramos. Me miró, el dolor contorsionando sus rasgos alienígenas. Son animales. Apoyé el cañón de mi rifle contra su frente. Somos humanos, dije. Luego apreté el gatillo. La explosión resonó por toda la estación. Para cuando nuestros otros equipos se reagruparon, teníamos el control total. La estación Echelon era nuestra. Lo transmitimos en directo. Un mensaje hackeado directamente en la señal interestelar del concilio. No mostramos caras, solo la bandera del concilio ardiendo en el suelo, el cadáver de Asundal al fondo y las palabras grabadas en el acero de arriba. Ustedes empezaron esto. Nosotros lo terminaremos. La reacción fue inmediata. Pánico, rabia y, lo más importante, miedo. El concilio nos declaró terroristas, proscritos. Anunciaron una purga en toda la galaxia de todas las fuerzas alineadas con los humanos que no estuvieran bajo la correa de la autoridad primaria. Recompensas, listas negras, colonias enteras puestas bajo vigilancia. Y al hacerlo, cometieron su mayor error. Demostraron que teníamos razón. Cada humano que había dudado de nosotros, ahora lo veía. Cada neutral que se había mantenido en silencio, ahora tenía que elegir. Y muchos lo hicieron. Las colonias de la periferia izaron banderas negras. Los mineros reprogramaron drones del concilio. Viejos soldados que se habían retirado después de las guerras de Orión desenterraron sus rifles y se unieron a la causa. Ya no éramos unos pocos hombres enfadados. Éramos un levantamiento. Y la galaxia no tenía ni idea de cuánto dolor estábamos dispuestos a infligir por nuestro orgullo. Una semana después de Echelon, nos reagrupamos en una nebulosa de zona muerta. Sin señales, sin cartas de navegación, solo nosotros y la oscuridad. Me senté en la sala de guerra, sin casco, con la cara todavía manchada de hollín y sangre seca. Griggs estaba cerca, revisando la siguiente operación. Kano paraba de hablar sobre descifrar los códigos de guerra del concilio. Era un fastidio, pero era brillante. Pero fue el silencio lo que me dijo lo que importaba. Los hombres no celebraban. No alardeaban. Estaban listos. Sabían que esto era solo el principio. Porque habíamos encendido la cerilla. Ahora teníamos que alimentar el fuego. Ya no nos interesaba la supervivencia. La supervivencia era algo que habíamos hecho durante siglos, arreglándonoslas mientras el resto de la galaxia nos miraba con desdén. Siempre el chico nuevo, la especie inestable, el error violento. Incluso cuando la Tierra se ganó su asiento en el concilio, nunca fue respeto. Fue tolerancia. Lástima. Y la lástima es solo otra forma de control. Pero ahora teníamos impulso. Impulso real. Del tipo que se propaga como el fuego por la hierba seca. Cada sistema que atacábamos hacía un ruido que el concilio no podía silenciar, porque no eran solo balas y escombros. Era creencia. La creencia de que la Tierra no iba a aguantar más.
No quería ser un símbolo. Ni siquiera quería liderar. Pero los símbolos no pueden elegirse a sí mismos. Se construyen con sangre. Después de Echelon, el concilio invirtió créditos en represalias. Enviaron un escuadrón de flota completo tras nosotros. 20 naves bajo el mando del alto mariscal Tal Rix. El bastardo era un Sarnak, alto y serpentino, veterano de la pacificación de Barnum. Despiadado, frío y eficiente. Pensó que podría aniquilarnos antes de que reuniéramos más fuerzas. Estaba equivocado. Lo que el concilio nunca entendió fue que los humanos no solo somos ruidosos. Somos adaptables. Puedes entrenar a un Rendar para luchar, pero solo de las formas para las que fue programado. Puedes ordenar a un Felari que lidere, pero solo dentro de su casta. Los humanos, improvisamos. Construimos armas con chatarra y estrategias a partir de la desesperación. El plan que trazamos para Tal Rix era un suicidio sobre el papel. Pero no jugábamos según su papel. Lo llamamos Operación Red Negra. 4 colonias repartidas en 3 sistemas, pequeñas, en su mayoría centros mineros o puestos de terraformación. Los exploradores del concilio sospechaban que albergaban elementos radicales, sus palabras para cualquiera que no se arrodillara lo suficientemente rápido. Filtramos información falsa de que yo estaba allí personalmente, en el terreno. Se tragaron el anzuelo. Tal Rix envió su flota para rodear las colonias. Parecía una operación de barrido y quema. Doctrina estándar del concilio: cortar la huida, transmitir demandas de rendición, bombardear la resistencia, mostrar al resto de la galaxia lo que sucede cuando provocas a la bestia. Pero conocíamos el guión mejor que ellos, porque escribimos uno nuevo. Mientras su flota se extendía por 3 sistemas, lanzamos señuelos, drones que emitían señales de vida humana, transmisiones falsas usando muestras de voz, incluso perturbaciones atmosféricas falsificadas que imitaban las firmas de calor de los reactores. Tal Rix persiguió fantasmas. Y mientras los perseguía, nosotros atacamos. Sus depósitos de combustible, sus relés de comunicaciones, sus portales de salto. No atacamos naves, atacamos infraestructura. Silenciosamente, quirúrgicamente. Y cuando la mitad de su flota se dio cuenta de que no podían comunicarse ni reabastecerse, el pánico empezó a devorarlos desde dentro. Grix lo llamó muerte por 1000 rasguños. Yo lo llamé equilibrio. Para cuando lanzamos el ataque real, las naves de Tal Rix estaban bajas de energía, ciegas a los datos interestelares y nerviosas como el demonio. Habían sido entrenadas para dominar un objetivo, no para cuestionar su propia estabilidad. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Ellos libran guerras. Nosotros nos convertimos en ellas. Atacamos con 8 naves. 8. Ellos tenían 13 todavía activas. Aún así, ganamos. Porque no luchábamos por el control. Luchábamos por algo que ellos no tenían en sus sistemas. Rabia. La rabia hace que un hombre siga luchando después de que le hayan volado un brazo. La rabia te hace arrastrarte a través del fuego para matar a la cosa que escupió en tu nombre. El buque insignia de Tal Rix, el Judicator Vex, tenía un puente de mando protegido por 3 campos de defensa y un par de artilleros controlados por IA. Aún así, entré. No pregunten cómo. No fue bonito. Cuando entré en ese puente cubierto de sangre y humo, me miró como si yo fuera un fantasma andante. «Estás loco», siseó, sus garras moviéndose nerviosamente. «Te equivocas», dije. «Soy humano». Luego lancé la granada. Ese fue el fin de Tal Rix y el fin de la arrogancia de la vanguardia. El Judicator Vex se oscureció sobre el borde de Sean. Los restos flotaron durante semanas. Algunos dicen que todavía hay trozos a la deriva en el pozo de gravedad, parpadeando como el último latido de una especie que se creía mejor que nosotros. Después de eso, la Tierra empezó a cambiar. Incluso la autoridad primaria no podía seguir fingiendo que éramos solo radicales. Sus índices de aprobación cayeron en picado. Estallaron disturbios en las ciudades principales exigiendo que el gobierno recuperara el control, no de nosotros, sino del concilio. Cuando una flota entera se desvanece en circunstancias misteriosas y el único mensaje que llega es una sola imagen de una bandera humana quemada en el casco de un transporte del concilio,
escuchas. Empiezas a preguntarte si tal vez, solo tal vez, esos hombres enfadados en las sombras tenían razón todo el tiempo. No se trataba de terrorismo. Se trataba de dignidad. Seguimos moviéndonos, ataque tras ataque. No queríamos territorio. No necesitábamos planetas. Queríamos miedo. Del tipo que se metía bajo la piel de cada alienígena de alta cuna que alguna vez había despreciado a la Tierra en una sala del concilio. Atacamos una bóveda de armas en Ada Prime, un convoy cerca de la falla de Galt. Saboteamos una red de satélites militares en el cinturón de Hex, cortando las comunicaciones del concilio en 6 sistemas. No era una guerra según su definición. Era algo peor. Era personal. Y las guerras personales no terminan cuando se firman los tratados. Terminan cuando la respiración de alguien se detiene. De vuelta en la lluvia de acero, Griggs vino a verme durante un tiempo de inactividad. Nunca llamaba. Tenemos que hablar, dijo, con voz baja. Que sea rápido, respondí. Deslizó una tableta de datos sobre la mesa. Interceptado de una nave de mensajería del concilio. Han emitido una directiva de terminación. Revisé el archivo. Ahí estaba. Una recompensa. Mi nombre, mi cara, un precio. 2 millones de créditos soberanos. Me reí. Están asustados, dije. Griggs no sonrió. Se están desesperando. Asentí, luego me recliné, mirando al techo. La gente desesperada comete errores, y no son los únicos. Me giré para mirarlo. ¿Qué se supone que significa eso? Griggs me sostuvo la mirada. Sin miedo, sin vacilación. Te estás convirtiendo en un símbolo. No lo pediste. Pero ahora te siguen a ti, no a la causa. Eso te convierte en un objetivo, Dane. Para ellos y para nosotros. Me levanté lentamente. Si soy un problema, dilo. No eres el problema, dijo. Eres la mecha. Y si ardes demasiado rápido, todo esto explota sin dejar un cráter. Asentí. No se equivocaba. Pero tampoco me importaba, porque esto no se trataba de mí. Se trataba de todos los hombres de los que se rieron. De todas las mujeres a las que llamaron salvajes. De todos los niños que fueron criados para creer que eran inferiores porque venían de un planeta que el concilio nunca quiso en su mesa. No luchaba por la gloria. Luchaba por la venganza. Y la peor parte para el concilio, apenas estábamos empezando. Nos llegó la noticia de que el concilio había convocado un tribunal de unidad. El objetivo era claro: forzar a la Tierra a someterse, disculparse, entregar a los líderes rebeldes y restaurar el orden. Nos dieron 2 ciclos para cumplir. Respondimos con una imagen. La ubicación del tribunal, una estación fortaleza llamada Aguja Meridiana, se mostró en pantalla. Luego, la imagen cambió a una retícula de puntería. No dijimos ni una palabra, solo enviamos la imagen. Que adivinen, que suden. Porque el miedo es la mejor arma que hemos inventado. La aguja meridiana no era una estación. Era un monumento. Flotando justo fuera de la órbita de Genar Prime, brillaba con aleaciones de platino y paneles dorados como un faro para civilizaciones que olvidaron lo que significaba la humildad. Construida hace medio siglo para albergar cumbres de paz, servía como el templo del concilio, un lugar donde las especies menores eran convocadas, regañadas y luego despedidas. Todos habíamos visto las transmisiones, la delegación de la tierra humillada, sonrisas forzadas, reverencias de sumisión. En aquel entonces, lo llamábamos diplomacia. Ahora, lo llamábamos el objetivo. Cuando filtramos la imagen de una retícula de puntería sobre la aguja, la primera respuesta del concilio no fue militar. Fue indignación moral. Sus órganos mediáticos se volvieron locos. Extremistas humanos amenazan la paz galáctica. Terror a las puertas del orden. Incluso la autoridad primaria en la Tierra hizo una declaración. No aprobamos estas acciones. Instamos a la contención. Contención. Esa palabra otra vez. La habían usado cuando los Ayari usaron nuestras colonias como campos de prueba para armas de control climático. La usaron cuando los oficiales de seguridad Rendar arrojaron a un niño humano por una esclusa de aire, por accidente.
La usaron cuando el concilio nos llamó animales emocionales frente a todas las especies conocidas. La contención era su correa. Y estábamos hartos de llevarla. No queríamos la paz. No con gente que trataba la paz como una correa de la que podían tirar cada vez que se sentían amenazados. Queríamos miedo. Queríamos que nos vieran en sus escalones, mirándolos a los ojos, diciendo, ya no hablan por nosotros. Hablamos por nosotros mismos. Y si su voz intenta silenciar la nuestra, entonces les cortaremos la lengua. 3 días antes de la Operación Meridiana, nos reunimos en la sala de guerra a bordo de la Lluvia de Acero. 17 naves bajo nuestro estandarte ahora. Cada una de ellas sin registrar, erizada de armas modificadas, tripulada por fantasmas y proscritos. Sin banderas, solo cascos negros y un único propósito. Griggs estaba de pie en la mesa holográfica, mostrando los esquemas de la aguja. Giraba lentamente en el aire. 6 brazos de atraque, 3 núcleos de energía, 2 capas de escudos planetarios. Una bestia. Esto no es un asedio, dijo. Es una sentencia de muerte. Tenía razón. Un asalto frontal nos dejaría destrozados incluso si lográbamos abrirnos paso. La aguja meridiana tenía sistemas de defensa décadas por delante de cualquier cosa que hubiéramos enfrentado. No necesitamos destruirla. Necesitamos avergonzarla. K, nuestro ingeniero loco residente, sonrió desde su lado de la sala. Entonces, atacamos el núcleo. No, dije. Atacamos la reunión. Griggs se giró hacia mí lentamente. Hablas en serio. Están convocando un tribunal de unidad, dije. Todo el mundo va a estar allí. Cada bastardo engreído que alguna vez despreció a la tierra. Si atacamos cuando están todos dentro, enviamos un mensaje que nunca olvidarán, terminó Griggs. K se frotó las manos. Tendremos que eludir la frecuencia de sus escudos, camuflar la entrada y desactivar la red de drones antes de siquiera acercarnos. ¿Puedes hacerlo? Pregunté. Sonrió como un hombre que ha visto a Dios y se ha reído en su cara. Lo haré con una mano y resaca. Nos movimos. 3 días de preparación. Cada sistema que habíamos hackeado, cada truco de sensores que habíamos usado, cada truco sucio que la humanidad había aprendido al ser pisoteada. Lo trajimos todo. Fase 1. Caminata fantasma. K introdujo datos falsos en las redes de alerta temprana del concilio. Simuló una invasión pirata en el otro lado del sector. 75 llamadas de socorro falsas. Fue suficiente para alejar a 1/3 de las fuerzas de seguridad de Meridian de la estación. Fase 2. Inserción negra. Camuflamos 3 naves con una fusión de tecnología de fase robada y blindaje humano de fuerza bruta. No era estable. Una chispa de plasma y todo el sistema colapsaría, pero nos acercó. Justo debajo de la órbita de la aguja. Fase 3. La caminata de fuego. Esa era mía. Abordamos con un equipo de 15. No un ejército, solo especialistas. Hombres que habían luchado en lugares que el concilio fingía que no existían. Seleccioné a cada uno personalmente. Sin novatos, sin cobardes, solo lobos. Nuestro objetivo no era matarlos a todos. Nuestro objetivo era hacerlos parecer débiles. Entramos por los puertos de servicio del brazo de atraque 2, eludiendo los escáneres de mantenimiento con los códigos de anulación de K. Había patrullas. 3 guardias Felari, altos y acorazados. Griggs y yo los abatimos antes de que pudieran siquiera parpadear. Silenciadores puestos, disparos a la cabeza, limpios. Nos movimos rápido. El tribunal ya estaba en sesión, muy por encima en la cámara del concilio. 500 especies observando, docenas de diplomáticos con túnicas ceremoniales, sentados en espirales de arrogancia. En las pantallas exteriores, los representantes de la Tierra esperaban, con las manos atadas a la espalda. El concilio planeaba hacer un espectáculo de nuestra vergüenza. Lo convertimos en una transmisión de su caída. Irrumpimos por las puertas de la cámara con granadas de humo y detonadores de destello. La sala explotó en caos. Los delegados alienígenas gritaron, se acobardaron, tropezaron unos con otros. Sus guardias intentaron responder, pero no estaban preparados.
Estaban entrenados para manifestantes. Nosotros éramos la guerra. Caminé directamente hacia el alto portavoz, una bestia de 12 ojos y escamas plateadas llamada Belik-Tur, que una vez dijo que la Tierra era un animal infectado que necesitaba contención. No le pegué. Lo miré a los ojos y dije: la Tierra no se arrodilla. Luego saqué una baliza de mi cinturón y activé la transmisión. Cada pantalla de la galaxia se iluminó. La anulación de la señal fue absoluta. Naves, colonias, ciudades del concilio. Todos vieron al concilio, no en control, sino acorralado, asustado, humillado. No disparamos ni un solo tiro en esa cámara. No lo necesitábamos. Les mostramos el miedo, el suyo propio. Luego nos marchamos. Dejamos un mensaje, no tallado en acero, no transmitido en amenazas, solo 4 palabras pintadas en el estrado del concilio con pintura negra: nunca más la correa. Cuando regresamos a la lluvia de acero, las estrellas habían cambiado. No más silencio de las colonias exteriores. No más apoyo susurrado. La rebelión abierta estalló en todo el territorio del concilio. Las zonas de trabajo humanas se negaron a obedecer órdenes. Estaciones de investigación enteras cortaron sus transmisiones del concilio. Incluso algunos aliados no humanos comenzaron a cuestionar el orden. El concilio declaró la ley marcial en más de 30 sectores. No estaban deteniendo el caos. Lo estaban alimentando. Y mientras tanto, la Tierra observaba, ya no con vergüenza, sino con orgullo. De vuelta en la sala de guerra, Griggs revisaba nueva información. Su rostro era sombrío. Han llamado a los antiguos. Levanté una ceja. Los antiguos no han intervenido en 400 años, dije. Griggs asintió. Lo que nos dice exactamente lo asustados que están. Los antiguos eran las razas más viejas de la galaxia. No luchadores, no conquistadores, sino arquitectos del poder del concilio. Si bajaban de sus altas torres, significaba una cosa: se preparaban para reescribir las reglas de nuevo. Y esta vez, estábamos en su camino. Miré por el visor. Las estrellas parpadeaban como brasas esparcidas sobre un lienzo negro. Por primera vez en la historia de la humanidad, no intentábamos unirnos a la galaxia. Intentábamos cambiarla. Y ya no pedíamos permiso. Estábamos tomando el control. Los antiguos llegaron en silencio. Sin cuernos de guerra, sin acorazados, sin demandas. Solo naves, más largas que ciudades, más negras que el espacio, con forma de huesos tallados de planetas. Llegaron sin previo aviso, entrando en órbita alrededor de los sistemas centrales del concilio sin comunicaciones, sin transpondedores, sin explicación. Uno por uno, los sistemas dejaron de transmitir. Primero Lión, luego OAR 6, luego todo el cúmulo de Barnum. Su silencio decía más que cualquier amenaza. No estaban aquí para negociar. Estaban aquí para corregir. El concilio no había llamado a los antiguos en siglos. No desde la purga de los Barón, cuando un levantamiento de la especie Cartancasi incendió 3 sectores por la bioesclavitud. Los antiguos no tomaron partido. Tomaron el control. Siempre que las cosas se ponían demasiado salvajes, demasiado impredecibles, demasiado humanas, intervenían y reiniciaban el tablero. Esta vez, nosotros éramos el fuego. Pero ya no estábamos solos. Después de la aguja meridiana, todo cambió. La humanidad ya no era una rebelión aislada. Éramos la chispa que encendió una galaxia de rencores enterrados. No todas las especies se unieron a nosotros, pero suficientes comenzaron a susurrar que la correa del concilio se había vuelto demasiado apretada, sus reglas demasiado crueles, sus tronos demasiado pesados de polvo. Por primera vez en la memoria viva, el concilio tenía miedo al cambio. Y nosotros éramos su rostro. Griggs miraba las imágenes entrantes como si estuviera leyendo su propia sentencia de muerte. Su posicionamiento: los antiguos acaban de formar un anillo alrededor del sector central 1. No están esperando, dije. Él asintió sombríamente. Nunca lo hacen. Nos sentamos en silencio en la sala de guerra de la lluvia de acero, rodeados de hologramas cambiantes de despliegues de flotas y fronteras cambiantes. K estaba de pie, tecleando rápidamente en una terminal,
reconstruyendo interceptaciones fragmentadas del concilio. Están desviando los activos de la autoridad primaria lejos de la Tierra, murmuró. Retirando recursos como si la Tierra ya estuviera descartada. Creen que nos rendiremos si nos cortan los pulmones, añadió Griggs. Negué con la cabeza. Todavía no lo entienden. Llevamos siglos respirando humo. Los antiguos no eran un ejército. No usaban armas ni misiles. Usaban manipulación de la gravedad, tecnología de singularidad, inversión de ondas de pulso, herramientas que desgarraban la realidad en sus costuras. La última vez que alguien se les resistió, el mundo natal de los Cartan terminó como un cinturón fundido de polvo radiactivo. No advertían, borraban. Pero cometieron un error. Pensaron que todavía estábamos tratando de sobrevivir. No lo estábamos. Estábamos tratando de ganar. Y para ganar, necesitábamos atraerlos a una trampa propia. Me reuní con comandantes de 6 flotas humanas, todas renegadas, todas de bandera negra, todas ensangrentadas. Nos conectamos a través de un nodo de retransmisión que orbitaba un planeta muerto llamado Nixos. Una roca tan vacía que ni siquiera el concilio se había molestado en cartografiarla. Proyecciones huecas llenaron la cámara. Señores de la guerra, capitanes, exoficiales de la autoridad que habían desertado después de la transmisión de la aguja. Uno incluso llevaba una vieja insignia del concilio, quemada y derretida en un tosco emblema de calavera. Esto ya no es una guerra, les dije. Es un ajuste de cuentas. ¿Cuál es el plan?, preguntó un coronel canoso. No superamos en armas a los antiguos. No, dije. Pero los superamos en ingenio. Me observaron, esperando. Toqué una terminal y mostré una construcción en 3D de la falla de la expansión, una anomalía espacial que atravesaba el centro del sector 16. Un desastre natural para el concilio. Para nosotros, un arma. Usan tecnología de deslizamiento para desplazar sus naves, curvar el espacio a su alrededor. Pero la falla es inestable. Cualquier cosa que salte dentro se descompone. ¿Planeas atraerlos?, preguntó alguien, con la incredulidad pesando en su voz. No, dije. Planeo arrastrarlos. El plan era brutal, arriesgado, pero no teníamos el lujo de la precaución. Desplegamos 3 flotas de señuelo a través de los sectores que flanqueaban la falla, transmitiendo llamadas de socorro artificiales en frecuencias humanas. La ley del concilio y el mandato de los antiguos dictaban que todas las amenazas insurgentes activas debían ser neutralizadas en 3 ciclos. Esa era la carnada. Mientras tanto, la lluvia de acero y 2 cruceros pesados se posicionaron en el borde lejano de la falla, ocultos dentro de un cúmulo de radiación tan intenso que freía los escaneos convencionales. Instalamos inhibidores de señal, desplazadores de campo de pulso, todo lo que teníamos. No queríamos una pelea justa. Queríamos una zona de muerte. Comenzó con una nave de los antiguos, un coloso de obsidiana con forma de daga en espiral, deslizándose hacia nuestra flota de señuelo como un dios entre insectos. Observamos desde la distancia, con el corazón palpitando. Los señuelos dispararon, no para destruir, solo para provocar. La nave de los antiguos respondió como siempre lo hacía, con una devastación fría y calculada. Destrozó la flota de señuelo en 20 segundos. No quedó ni un solo cuerpo. Pero ese no era el final. Ese era solo el olor a sangre. 4 naves más de los antiguos entraron en el borde de la falla, escaneando, recalibrando. Esa era nuestra oportunidad. K inició la trampa de pulso. Pozos de gravedad artificial sincronizados con un emisor de pulso de gravitones enterrado en el borde de la falla. Tiró del propio espacio lo suficiente como para desviar su trayectoria. 2 naves se desviaron, luego una tercera, luego la cuarta. Ni siquiera esperamos. Detonamos las anclas. La falla respondió con violencia. Una onda de choque espacial estalló a través del sector como un grito resonando a través de la física. Las naves de los antiguos comenzaron a colapsar sobre sí mismas, deformándose en pleno salto. No explotaron. Se plegaron en silencio. Desaparecieron. Griggs observó las lecturas. 3 bajas confirmadas. Exhalé. ¿Y la cuarta? K negó con la cabeza.
Destrucción parcial. Sigue a la deriva. Es suficiente, dije. Lo sentirán. Porque los antiguos nunca habían perdido. Y acabábamos de arrancar a 3 de sus dioses del cielo. La represalia llegó rápido. No enviaron más naves. Enviaron un mensaje, una transmisión de voz en cada canal humano, desde los mundos de la periferia hasta las colonias del núcleo profundo. No palabras, un sonido como un latido envuelto en metal y estática. Luego una advertencia: cesen la resistencia o su especie será exterminada. No subyugada. Exterminada. Reprodujimos el mensaje en bucle en la sala de guerra. La tripulación escuchó en silencio. Luego Griggs se inclinó hacia adelante, lo apagó y dijo: ¿creen que eso nos asusta? Lo miré. No, dije. Acaban de decirnos que ellos también tienen miedo. Porque las amenazas llegan cuando el miedo entra, y el miedo los había encontrado. La Tierra comenzó a unirse. No la autoridad primaria. Se estaban derrumbando bajo su propia cobardía. Sino la gente. Las colonias rebeldes comenzaron a enviar materiales. Ingenieros ofrecieron sus vidas. Civiles formaron milicias. Granjeros forjaron munición en viejas fábricas de tractores. Estibadores convirtieron remolcadores en naves interceptoras. Ya no había uniformes, no había bandos, solo una causa, un pueblo y una guerra. De vuelta en la enfermería, me paré junto a un chico, de 17 años, con la mitad del cuerpo envuelto en malla sintética. Se había ofrecido como mensajero durante el ataque a Echelon. Recibió metralla en los pulmones. Debería haber muerto. Me miró, apenas capaz de hablar. ¿Cree que ganaremos, señor? No mentí. Ya lo estamos haciendo, dije. Cada minuto que seguimos respirando, estamos ganando. Sonrió, débil pero orgulloso. Y en ese momento, supe algo. Ya no luchábamos para sobrevivir. Luchábamos para pertenecer. No a su mesa, sino a la nuestra. Construida con acero, rabia, memoria y los huesos de cada bastardo que alguna vez despreció a la Tierra. La llamaron la ola del eclipse. 12 naves de clase antiguo se materializaron en nuestro sistema como una tormenta de cuchillos de obsidiana, entrando en órbita sincronizada sobre la Tierra, Luna, Marte y los centros de retransmisión de Titán. No camufladas, no ocultas, visibles para cada cámara, cada telescopio, cada niño que miraba al cielo. Era un mensaje. No más advertencias. No más diplomacia. Esto era una ejecución. El concilio les había suplicado contención. Pero los antiguos solo veían una solución para lo que nos habíamos convertido: el borrado. El tipo que habían usado una docena de veces en el pasado cuando las especies se volvían demasiado audaces, demasiado inestables, demasiado humanas. Pero nunca se habían enfrentado a la humanidad en su peor momento. Y eso es lo que estaban a punto de recibir. La autoridad primaria colapsó a las 12 horas de la llegada de la ola del eclipse. Sus miembros se rindieron públicamente, transmitiendo su sumisión a todos los sectores para salvar sus propios pellejos. Cobardes. Pero la Tierra no los siguió. Ciudades en llamas. Redes eléctricas desviadas. Civiles armados y atrincherados en los niveles del metro. Bases navales negándose a obedecer órdenes. Incluso las fuerzas del orden se rebelaron. Muchos de ellos, exmilitares, cansados de que les dijeran que luchaban contra terroristas cuando sabían perfectamente quién era el verdadero enemigo. Y la mejor parte, sin un mando central, sin un líder único, solo millones de humanos furiosos conectados por la rabia y la memoria, moviéndose como una colmena nacida del dolor. Los antiguos no podían calcular eso, no podían procesarlo. Sus máquinas no podían medir la venganza. Yo estaba en la estación lunar cuando llegó el primer ataque. Golpearon los reactores del Polo Sur con una barra cinética. Sin advertencia, sin luz, solo un impacto que convirtió una milla cuadrada de hielo en un cráter de polvo hirviendo. 200 civiles desaparecidos en un parpadeo. La transmisión desde la base se cortó a mitad de frase. No era guerra. Era una masacre. El concilio lo llamó una respuesta mesurada. Nosotros lo llamamos lo que era: una prueba. La prueba de que nunca tuvieron miedo de nuestra violencia.
Tenían miedo de nuestra voz. Así que les dimos algo de lo que estar verdaderamente aterrorizados. Al tercer día de la ola, lanzamos la Operación Ira. No se trataba de naves. No se trataba de números. Se trataba de un arma que habíamos mantenido enterrada. Una que violaba cada acuerdo, cada línea ética, cada protocolo del concilio. La llamábamos la Ecomente, un virus de neurodatos creado durante la rebelión de Marte 20 años atrás. Diseñado para sobrecargar la inteligencia sintética de los antiguos imitando la entrada de traumas en tiempo real. Recuerdos, gritos, muertes, traiciones, dolor. No simulado, grabado. Estaba prohibido, guardado bajo llave en los archivos negros de los antiguos laboratorios de guerra de la Tierra. Griggs había guardado una copia. Por supuesto que la tenía. No me importa lo listos que sean, gruñó. Nada sobrevive a un alma humana abriéndose paso a través de tu mente. K modificó el paquete de eco en una ráfaga de señal, sincronizada con sus redes de interfaz sensorial. No podíamos destruir sus naves, pero podíamos invadirlas. Y así lo hicimos. Nos conectamos a su flujo sensorial durante su segunda oleada de aproximación. En el momento en que activaron los escaneos de largo alcance sobre la Tierra, abrieron la puerta. Y los fantasmas se desbordaron. Cada atrocidad, cada fracaso, cada padre sosteniendo a un hijo muerto, cada soldado gritando en el vacío, cada traición, cada último aliento, cada recuerdo que habíamos enterrado profundamente solo para seguir adelante. Lo sintieron. Todo. Convertimos nuestro dolor en un arma. Las naves de los antiguos se tambalearon. Literalmente. 3 de ellas rompieron la formación, disparando erráticamente, algunas desviándose de su curso. Una se estrelló contra el borde de la atmósfera de Marte, ardiendo al entrar como un dios moribundo. No fue suficiente para matarlos a todos, pero les mostró algo que no creían posible: miedo. Miedo real, frío y empapado de sangre. Y una vez que plantas esa semilla en un imperio que nunca la ha sentido, observas cómo comienza la podredumbre. El concilio intentó intervenir, intentó negociar la paz. Ahora querían hablar. Demasiado tarde. Transmitimos cada secreto que habíamos extraído de sus servidores durante los años que nos habían estado cazando. Acuerdos comerciales que sacrificaban colonias por derechos minerales. Experimentos de limpieza genética. Especies categorizadas por su valor. Y lo peor, el Proyecto Pastor, una operación encubierta para criar humanos sumisos en mundos aislados, entrenados desde el nacimiento para obedecer los patrones de pensamiento del concilio. Lo llamaron realineamiento cultural. Nosotros lo llamamos genocidio. Una vez que lanzamos esos datos a través de todas las transmisiones conocidas, incluso las especies que nos odiaban comenzaron a hacer preguntas. El concilio se apresuró a negarlo. Pero los antiguos no dijeron nada. Porque no lo negaban. Simplemente no les importaba. Y eso lo selló todo. Las líneas estaban trazadas. De vuelta a bordo de la lluvia de acero, planeamos el siguiente movimiento. K había localizado el relé de señal neural de la flota antigua, una especie de estructura central a bordo del buque insignia, el Arca Vesper, en órbita de Saturno. El Arca no era una nave según ningún estándar. Era una fortaleza flotante más antigua que nuestro calendario solar, impulsada por pulsos de energía oscura y tecnología de geometría plegada que apenas entendíamos. Destruyan el relé, dijo K, y romperán su vínculo de colmena. Perderán la sincronización. No más ataques perfectos, no más sentidos compartidos. Griggs levantó una ceja. ¿Y cómo demonios hacemos eso? K sonrió. Enviamos a Cole Dane al Arca. El equipo de inserción éramos solo 6. Yo, Griggs, K y 3 veteranos nacidos en la guerra que habían sobrevivido a 3 purgas de sistemas diferentes. No llevábamos banderas, no llevábamos insignias, solo armadura negra y una promesa grabada en nuestros huesos. Usamos un viejo truco terrano. Lanzamos intermitentemente una lanzadera criogénica al alcance, al amparo de las tormentas electromagnéticas de Saturno. La mayoría de las naves no podían navegar por la interferencia. No necesitábamos que lo hicieran. Solo necesitábamos estrellarnos lo suficientemente fuerte como para dañar algo.
Rompimos el casco exterior del arca en un estallido de ruido y sangre. Drones de IA nos rodearon al instante. Cosas altas y esqueléticas que se movían como metal líquido y gritaban en binario. Griggs recibió 2 impactos en el pecho y siguió disparando. K activó una ráfaga de pulso que barrió la mitad de la sala. Luchamos a través de 12 cubiertas de puro infierno. Sin mapas, sin lógica, solo pasillos que se movían como si estuvieran vivos. Escaleras que se enroscaban sobre sí mismas, la gravedad cambiando cada 100 pies. Seguimos moviéndonos, seguimos matando, seguimos respirando. Y entonces llegamos al núcleo del relé. No parecía tecnología. Parecía un corazón. Un órgano gigante, pulsante y translúcido, envuelto en zarcillos y cables que brillaban con pulsos que te hacían palpitar la cabeza. ¿Sientes eso?, murmuró K. Asentí. Es el sonido de ellos pensando. Saqué la carga DT de mi cinturón. Tecnología vieja de la Tierra. Sin datos, sin hackeos, solo fuego. Miré a Griggs. ¿Listo? Sonrió a través de la sangre. Cortemos los hilos. Coloqué la carga. 30 segundos. Corrimos. La mitad de la estación se derrumbó detrás de nosotros. Vientos del vacío rasgando los mamparos rotos. Uno de los veteranos fue succionado al espacio abierto. Desaparecido. Llegamos a la cápsula de evacuación, pulsamos el lanzamiento y vimos al arca Vesper sangrar fuego a través de los anillos de Saturno. La Tierra vitoreó. El concilio no, porque ya no tenían el control. Y los antiguos no eran invencibles. Lo demostramos. No con flotas, no con ejércitos, sino con la memoria, con el dolor, con lo mismo que llamaron nuestra debilidad. Nuestras emociones, nuestras cicatrices, nuestra ira. De vuelta en la Tierra, el chico de la enfermería volvía a caminar. Cojeando, lento, con los pulmones aún sintéticos, pero vivo. Me hizo de nuevo la misma pregunta. ¿Estamos ganando? Miré al cielo, a las naves, todavía dando vueltas, inseguras ahora, desconectadas, temblando como depredadores heridos. Y dije la verdad. No, todavía no. Pero los tenemos asustados. Y por primera vez en 1000 años, eso era suficiente. Pensaron que nos detendríamos. Después de la caída del arca Vesper, después de que la señal antigua se rompiera y su colmena se disolviera, después de que la tierra se negara a arder y siguiera respirando a través del fuego, pensaron que aceptaríamos la victoria y nos marcharíamos. No entendían a la especie que intentaron borrar. No humillas a la humanidad y esperas una tregua. No nos escupes en la cara y piensas que simplemente lo olvidaremos. Esta guerra no se trataba de restaurar el equilibrio. Se trataba de terminar el ajuste de cuentas. Por cada niño atomizado bajo una barra cinética, por cada antepasado llamado primitivo, por cada alma que consideraron inestable simplemente por nacer humano. No estábamos aquí para unirnos a la galaxia. Estábamos aquí para rehacerla. A los antiguos les quedaba una última fortaleza. Un último bastión enterrado más allá del espacio cartografiado. Un antiguo planeta sellado en el borde de las coordenadas conocidas, listado solo en archivos prohibidos. Itus. No un mundo natal, un centro de control. Fue donde se escribió el acuerdo antiguo, donde se almacenaban las clasificaciones de las especies, donde su IA de supervisión, el Coro Tronos, dormitaba en una montaña de código alienígena. Nos enteramos por un dron antiguo capturado que todavía ejecutaba fragmentos de protocolos de la cadena de mando. K descifró su cámara de memoria y allí estaba. La fuente de su orden, el trono de su silencio. E íbamos a quemarlo. La flota que llevamos no era masiva. Era capaz. 31 naves, en su mayoría cargueros reacondicionados, cruceros renegados, antiguas plataformas mineras convertidas en portaaviones, pintadas de negro, con los núcleos de los motores brillando como estrellas moribundas. Sin banderas, solo el símbolo de la Tierra tallado en el metal. Un puño cerrándose alrededor de una estrella en llamas. Llegamos a Itus al 12º día. No nos dio la bienvenida. La órbita del planeta estaba envuelta en una atmósfera sintética que desviaba los escaneos, distorsionaba las imágenes y bloqueaba todas las transmisiones.
Pero no necesitábamos datos para saber lo que estábamos a punto de hacer. Vinimos por el corazón y trajimos el cuchillo. Aterrizar era un suicidio. Las defensas planetarias disparaban de forma autónoma. Plataformas orbitales que no se habían abierto en un siglo se iluminaron como si el cielo estuviera sangrando. Perdimos 4 naves en la aproximación. Pero aterrizamos de todos modos. Griggs y yo lideramos el equipo de asalto terrestre. 32 soldados, exprisioneros del concilio, voluntarios, ingenieros con rifles de pulso, colonos armados con cañones Gauss caseros. Rompimos el borde exterior de la estructura de la superficie de Itus, torres hechas de piedra negra y cristal conductor de pulsos, zumbando como si estuvieran vivas. No hubo resistencia, solo silencio, hasta que se abrieron las puertas. Entonces los vimos. Los antiguos. No soldados, no drones. Ellos, en carne y hueso. Esperaban en la cámara central, vestidos de blanco, con la piel como el mármol, ojos sin pupilas. No levantaron armas, no se retiraron. Solo nos miraron. Uno se adelantó. Ya han roto el acuerdo, dijo. ¿Por qué venir aquí? Me acerqué, lento, con el rifle colgando a un lado. Mis botas resonaron en la cámara fría y hueca. Miré a la criatura. Esta cosa que decidió el valor de la Tierra desde detrás de un escritorio a 1000 años luz de distancia. Construyeron una jaula para la galaxia, dije, y la llamaron paz. Parpadeó lentamente. Sin orden, hay colapso. Sin libertad, hay podredumbre. Desatarían el caos por su orgullo. No, dije. Por nuestro derecho. Asintió y luego susurró. Entonces hemos terminado de hablar. Estalló el caos. El antiguo detrás de él activó una detonación sónica, derribando a 3 de nuestro equipo al instante, con sangre brotando de sus oídos y ojos. Cade volvió el fuego, desintegrando la primera fila de antiguos. La cámara se iluminó en una tormenta de fogonazos, púas de railgun, explosiones de conmoción. Luchamos como demonios porque sabíamos que no había retirada. Aquí es donde terminaba todo. De una forma u otra. Griggs recibió un disparo de pulso en la pierna, cayó con fuerza, pero siguió disparando. Lo arrastré detrás de una cobertura, lancé una granada a un pasillo y luego trepé por una barricada de mármol destrozado para llegar a la bóveda de acceso al núcleo Tronos. 2 guardias, desarmados. No esperaban que llegáramos tan lejos. No les di tiempo a darse cuenta. Cayeron. Abrí el pasillo con un cortador de plasma. K me entregó la pica de datos. El virus codificado con cada muerte que los antiguos habían causado. Cada ejecución. Cada orden de esterilización. Cada historia borrada de sus archivos. El eco de la ira. ¿Estás seguro? Preguntó. No respondí. Clavé la pica en la terminal. No gritó. Cantó. El núcleo Tronos parpadeó, zumbó y luego se fracturó. Un chillido de código moribundo como una estrella partiéndose por la mitad. En toda la galaxia, los sistemas de control de los antiguos se quedaron ciegos. Sus IA de las naves se apagaron a mitad de vuelo. Los protocolos de esclavitud se rompieron. Los centros de transmisión se apagaron. Por primera vez en más de 3000 años, la galaxia respiró sin una correa. Salimos cojeando de la bóveda, con sangre en las botas, el fuego iluminando los pasillos detrás de nosotros. Griggs había sido herido de nuevo, esta vez en el estómago. Me agarró del brazo, tosiendo sangre. «Sal de aquí», murmuró. «Vienes conmigo», gruñí. Negó con la cabeza, sus ojos se volvían vidriosos. «No, tú termínalo». Luego me entregó el interruptor del hombre muerto. Supe lo que significaba. Lo dejé allí, solo, como él quería. Como un soldado. Como un hombre que lo dio todo solo para ver el final. Nuestra lanzadera de evacuación despegó mientras la cúpula superior de Itus se agrietaba, fuego blanco floreciendo por la superficie. Los escombros se esparcieron por el espacio como chispas de una pira funeraria. Y entonces llegó la señal. No de la Tierra. De las estrellas. Especies largamente silenciadas. Colonias olvidadas. Viejos rebeldes. Incluso mundos del concilio ahora libres de la tecnología antigua.
hablando por primera vez sin miedo. Un coro de nuevas voces. No alabando a la tierra. Agradeciéndole. Porque no solo luchábamos por nosotros mismos. Luchamos por todos ellos. Cuando regresé a la tierra, no hablé. Durante días. Caminé por las ruinas de las torres de la autoridad primaria, ahora convertidas en clínicas, museos de guerra y centros comunitarios. La gente no coreaba mi nombre. No vitoreaban. Asentían. Eso es todo. Porque esto no fue una victoria. Fue una supervivencia. Y desde la supervivencia, construiríamos. No otro concilio, no otro trono, sino algo ganado. Construido con sangre, memoria y la voluntad de nunca más ser borrados. Visité el nombre de Griggs en el muro. Luego el de K. Luego el del chico de la enfermería que murió ayudando a evacuar una bóveda de datos 2 meses después de que terminara la guerra. Sus pulmones finalmente cedieron. No fueron olvidados, porque en cada aliento humano, seguían viviendo. No como mártires, sino como constructores del mundo que finalmente hicimos nuestro. La galaxia ya no funciona con miedo. Funciona con respeto. Y se lo enseñamos por las malas. No con discursos perfectos ni uniformes limpios, sino con puños agrietados, naves en llamas y una memoria que no sería silenciada. Mi nombre es Cole Dane. No soy un héroe. Solo soy un hombre que estaba cansado de que le dijeran lo que valíamos. Y ahora las estrellas escuchan cuando la tierra habla. Porque respondimos al insulto con ira, y nunca más guardaremos silencio.